Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. Radiotepeaca.com. Voy a compartir para que conecten. Viene. ¿Qué dice? Listo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a una emisión más de este su programa, Pero ¿Cuál Educación? Hoy nos encontramos aquí nuevamente en nuestros hogares, emitiendo desde casa, pero gracias al apoyo del personal, a los ingenieros de Radio Tepeaca, por hacer posible que la transmisión llegue hasta ustedes. Y con el gusto de siempre, pues estamos aquí para platicar un poquito, reflexionar un poco sobre temas educativos. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, Luis, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Es cierto lo que dices, y a pesar de que pues pareciera que el problema sanitario no tiene para cuándo bajar, por lo menos en nuestro estado, por lo menos en nuestra capital, las informaciones que estamos recibiendo pues son preocupantes. Sin embargo, bueno, pues hay que seguir, hay que estar con buena cara, tratando de acomodarnos a toda esta nueva circunstancia que seguramente va a ir más allá de lo ordinario, está trastocando todo y tenemos que entenderlo de esa manera. No va a haber otra que estar en esa perspectiva. Bueno, y estamos también esperando que se sume el maestro Juan Durán, ojalá no haya tenido algún contratiempo, por lo menos hasta el momento no nos ha dicho nada al respecto. ¿Y qué te parece el tema, Luis, que vamos a trabajar? Muy bien, muy ad hoc ahorita pues para analizar sobre la problemática que estamos viviendo realmente, cuando nos ponemos a pensar en qué ha fallado la educación, en por qué no podemos hacerle frente como debemos hacerle frente a esta pandemia, innegable que es menester hacer referencia, bueno, a un recuento del por qué estamos actuando de esta manera, por qué no podemos responder como se debería responder, qué nos está fallando. Y ahí es donde entra precisamente el tema del día de hoy, Felipe. Vamos a intentar reflejar un poco cómo la evaluación ha permeado todos los procesos educativos, cómo la evaluación ha incidido realmente en los resultados educativos, pero lo más importante, Felipe, ¿qué pasa con la evaluación como aporte a la educación que tenemos nosotros en el sistema educativo mexicano, el sistema educativo nacional? ¿Y qué pasa con la evaluación por el tipo de ciudadano que estamos formando, ¿no, Felipe? Sí. Y pues te parece que demos comienzo, y pues como todo tiene que ir empezar por el principio, pues vamos a tratar de dar una ligera definición. Y digo ligera porque nos vamos a concentrar fundamentalmente a lo que es la etimología de la palabra, ¿no? Y de ahí podemos partir. Bueno, pues el diccionario dice que la definición de evaluación está formada por dos raíces latinas, por raíces latinas fundamentalmente, y que significa determinación del precio de algo, ¿sí? Sus componentes léxicos son el prefijo ex, que significa fuera, y la palabra valere, que significa ser fuerte, y el sufijo sion, que significa acción y efecto. Por lo tanto, tendríamos que entender que significa evaluación
estar fuerte, tener un valor con respecto a algo, ¿no? Y es ahí donde precisamente creo que está centrada, por lo menos el poco desarrollo comprensivo, conceptual de este término. Es un sustantivo femenino y se define como la acción y resultado de evaluar o evaluarse, tasarse, calcularse o valorarse de manera cuantitativa. Es el precio que le ponemos a algo o la importancia que tiene algo. Y repito, creo que es ahí donde precisamente está trabado el concepto, ¿no? La evaluación tiene que ser pues algo más que el clasificar gente, el clasificar desempeños de la gente. Tiene que ser algo más que el saber en qué punto estoy. Es importante, indiscutiblemente, pero no tiene que ser lo único. Es más, conforme tradicionalmente se conceptúa, pues tú calificas y ahí te quedas, ¿no? Calificas y clasificas. Y esto da pie a una visión reduccionista del proceso evaluativo. Yo creo que el proceso evaluativo tiene que tener elementos fundamentalmente que permitan ver hacia adelante, que permitan que los descubrimientos que hagas en tu evaluación te sirvan para poder nuevamente tomar decisiones, planear y operar lo que en su momento tú no hayas podido conseguir. Y es ahí donde creo que, por lo menos en la escuela, en la evaluación tradicional, nos quedamos cortos. Y con ello, pues, ofendemos inclusive a las personas, ¿no? Porque les damos un calificativo, porque las clasificamos, porque incluso les seccionamos y les damos opciones conforme nuestro criterio evaluador se merecen. Y creo que esa es una forma pues muy reduccionista, por lo menos. ¿Sí? Sí, desde luego que sí, totalmente. Hemos quedado muy cortos en el sentido en el significado y sentido que le hemos dado a la evaluación. Lo dices muy claramente, nos ha servido únicamente para clasificar, para medir, pero realmente no hemos encontrado todavía el hilo de la madeja para poder hacer de esta herramienta de la evaluación un instrumento que nos sirva primero para valorarnos nosotros mismos, ¿no? Para valorar el procedimiento que hemos hecho, para valorar el resultado que obtenemos, es decir, que sea un instrumento que me sirva para mí en primer lugar, no que le sirva al maestro, no que le sirva a la SEP, no que le sirva al director o no que no le sirva a otras personas, sino principalmente la evaluación como instrumento, como herramienta formativa, tiene que ser, en primer lugar, asimilada como un instrumento y una herramienta personal, individual, propia. De ahí entra una de las tantas definiciones y aportaciones que hemos encontrado cuando leemos y hablamos de evaluación, es el término de la autoevaluación, porque pocas veces estamos acostumbrados a autoevaluarnos. ¿Eh? Fíjate que estamos como sociedad, estamos inmersos en un camino, en una corriente que indefectiblemente nos lleva primero a esperar la evaluación de otros antes de hacer la propia. Eso es algo que por herencia hemos adquirido nosotros. Y creo que es uno de los puntos importantes que tendremos que ir retomando y retocando en esta propuesta de la nueva escuela mexicana, ¿no? Porque no podemos esperar que la cultura de la autoevaluación nos la mande por un decreto el presidente de la República. No vamos a esperar que la cultura de la autoevaluación nos las mande por indicaciones la Secretaría, el supervisor, el director, sino que es una práctica que tenemos que ir realizando todos los días de manera cotidiana para convertirla en un instrumento real formativo, ¿no? Para las personas. Y hablo no solamente de los alumnos, porque déjame decirte que en ese sentido todos tenemos la posibilidad o tendríamos la posibilidad de ir creciendo en esta cultura de la autoevaluación, ¿no? Como papás, como maestros, como ciudadanos, como políticos, como doctores, como choferes, todos tenemos que de verdad
hacer este ejercicio reflexivo, primero personal, antes de esperar a que me evalúen para poder clasificarme y decirme, pues si eres bueno para esto o eres bueno para esto otro, ¿no? Entonces, creo que esta parte que tú remarcas perfectamente es algo contra lo que tenemos que ir luchando y tenemos que ir haciendo camino y tenemos que ir, pues, de alguna manera reforzando en las actividades y acciones que hacemos cotidianamente, ¿no? No, insisto, no se vaya a dar por un decreto, por una instrucción, por una indicación, no, tenemos que ir construyéndola entre todos y pues salir de este hoyo donde la evaluación nos ha servido solamente para asentar una calificación, hablando ya del tema concreto de las escuelas, salir de este hoyo va a ser un poquito difícil, Felipe, no es tan fácil. Y fíjate que yo también estoy cierto en ello, porque al final de cuentas ha habido ya con cierto tiempo corrientes que nos han dicho que la evaluación tiene que ser tomada como un proceso complejo. Y nosotros hemos tratado siempre de simplificarlo, de verlo como algo extraordinariamente sencillo. Y no es de esa manera, ¿no? O sea, una evaluación que se queda con el calificativo hacia un determinado proceso es una evaluación, por lo menos podríamos decir, mocha, ¿sí? Incompleta, totalmente. Luego, entonces, si a todo esto le agregas que nosotros fuimos formados para eso, ¿eh? Nosotros como maestros, porque nos evaluaban de esa manera. Eras buen estudiante en la medida en que pues respondías a los cuestionamientos del maestro en turno. Eras una buena o tenías posibilidades de seguir siendo promovido en esa carrera que habías tomado en decisión tomar, perdón, pero habías tomado para salir adelante y pues tenías que estar buscando los condicionamientos necesarios para que no te salieras del huacal, porque si no, quedabas al margen de toda esta situación. Y si a eso le agrega, repito, que fuimos formados en ello y que el mismo contexto social nos obliga a que todo se evalúe, porque vivimos en un sistema capitalista, vivimos en un ambiente social donde el dinero, o sea, todo tiene una forma de medirse y las condiciones nos exigen que estemos en pro de esa medición, pues el asunto se vuelve más complejo, más crítico y realmente es ahí donde está el problema para poder desmadejar todo esto, ¿no? Hoy pareciera que hay una fiebre por la evaluación y todo lo que en un momento determinado hiciste antaño no te sirve, tienes que volver a evaluarte para poder aspirar a algo, ¿no? Y sí, creo que es algo cruel. Hay dos aspectos que me gustaría rápidamente comentar con respecto a los errores que tenemos y que han originado la mala concepción sobre la evaluación. Primero, la evaluación se ha tomado siempre como una parte final de un proceso. Exacto. Hablando de la formación de los alumnos, pensamos que al final con el examen o con el producto que entreguen o con la obra que presenten es una señal exclusiva o por lo menos suficiente para evaluarlos. Y creo que ese es uno de los grandes errores que cometemos los maestros, porque la evaluación realmente que le sirva a la persona, en este caso vuelvo a retomar el tema de la autoevaluación, la evaluación que le sirva a José Luis para saber en qué parte del proceso tiene que fortalecer su participación para poder obtener un mejor resultado, por ejemplo, hablo de una mejor exposición, un trabajo con mejor ortografía, una presentación con buen uso del lenguaje, con un vocabulario rico. Es decir, ¿en qué parte del proceso yo tendría que mejorar para poder realzar la preparación que estoy adquiriendo? Entonces, no es necesario ni suficiente pensar que la evaluación es solamente la parte final del proceso.
Esa es una de las causas que nos han originado a que la convirtamos en una medición, ¿no? Y el otro gran error que hemos cometido, Felipe, y digo hemos cometido porque también yo lo hice con base en esto que tú buena parte de mi carrera docente. ¿Sí? A ver, bueno, primero que nada, damos la bienvenida a nuestro compañero Juan. Bienvenido, Juan. Ya empezamos con el tema que acordamos poner hoy al aire y espero que poco a poco te vayas sumando con respecto a todo esto. Estamos en este preciso momento, pues, haciendo un pequeño análisis de cómo la evaluación de manera tradicional ha sido, pues, por lo menos mal comprendida en el proceso educativo, ¿no? Y Luis estaba subrayando una situación importante, que en términos generales la evaluación lo tomamos como el término del proceso, cuando en realidad, de acuerdo a lo que Luis exponía, tendría que ser al contrario, ¿no, Luis? Tendría que ser el punto de partida. Así es, esa es la segunda parte que quiero comentar. No solamente que la dejemos al final o se deje al final, sino al contrario, tenemos que tomarla desde mucho antes de planear lo que queremos que el chico aprenda, ¿no? Es decir, si va a aprender, no sé, por alguna razón, ya sabes que siempre me gustan los temas de ecología, hidrografía del estado de Puebla. Bueno, ¿para qué va a aprender ese tema al alumno? ¿Para qué le va a servir? ¿Qué utilidad le va a dar? Y es ahí donde entra la parte de la evaluación. Es decir, ¿qué voy a evaluar yo al final del procedimiento que yo planeé, de las actividades que yo le acerco a los alumnos, de los materiales con los que le voy a permitir que él interactúe? ¿Cuál va a ser el resultado que yo quiero que el alumno demuestre después de esa serie de actividades y esa manipulación de materiales? Entonces, la evaluación debe estar presente desde mucho antes, incluso de la planeación, antes de planear. Voy a poner tema, actividades, materiales, tiempos, bla, 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 todo lo que normalmente utilizamos para planear. También debo considerar ahí, ¿para qué voy a acercar al alumno este contenido? Es decir, ¿qué utilidad le va a dar al alumno? ¿Cómo lo va a relacionar con su vida práctica? Y es ahí donde yo planteo qué cosa voy a evaluar. Entonces, esos dos aspectos, ya termino con esto rápidamente, también damos la bienvenida a Juan, son errores que normalmente hemos cometido, ¿no? Dejar la evaluación al final y no tomarla en cuenta como parte importante de la planeación educativa. Bien, el otro elemento que estamos tocando, Juan, era precisamente el del contexto social en el que vivimos y que pues nos determina en muchos casos, ¿no? No solamente en algunos casos, en muchos casos, porque vivimos en una sociedad basada en resultados, ¿sí? Conforme el dominio es meramente materialista, fundamentalmente en la época neoliberal, pues esta tendencia al dominio de lo material, de lo objetivo, pues produce jerarquías. Luego entonces, esto tiene efectos de carácter social verdaderamente, pues hasta peligrosos, ¿no, Juan? Sí, claro. Bueno, continúen y mientras me empapo de sus comentarios, me permiten después una opinión. Está bien. Sí, ¿no? Estamos en eso, en el que en tanto hay jerarquías preestablecidas y que son dominantes en el ámbito social, pues cuando tú no alcanzas a conseguirlas, pues esto te hace sentir de alguna manera, pues un tanto inútil, ¿no? Un tanto insatisfecho, incluso hasta frustrado, porque te han metido en la mente que tú para ser feliz requieres de una cantidad específica ya de dinero o ya de situaciones materiales. Y el efecto que llega a tener esta
visión jerárquica, clasificadora, medible, en la vida de los humanos, en la vida de la sociedad, es verdaderamente cruel. Es más, ya no te esperan a que te conozcan, ya solamente el lugar donde vives te determina. ¿Sí? Si vives en la colonia fulana de tal, y esta colonia fulana de tal, pues tiene fama de donde vive gente con poco poder económico, pues en automático tú ya también eres igual, ¿no? Si ese lugar donde vives tiene fama de violencia, por ejemplo, pues cuando tú te presentas y das tu domicilio, pues la gente tiene una inmediata percepción de cómo pudiera ser. Por eso el efecto social de esta tendencia de que todo se tenga que medir, de que todo en su momento te va o responde a una tabla preestablecida, a una jerarquía preestablecida, pues es realmente injusta. Y esto que se da en el ámbito social, también se da en el ámbito escolar. Las primeras impresiones que tiene el maestro de sus estudiantes están enriquecidas por lo que en su momento es su contexto, ya su familia, ya sus papás, ya su situación económica, inclusive, ¿no? Sí, de dónde proviene. Y creo que esa de entrada, pues es una injusta manera de utilizar la evaluación para la clasificación. Y todo esto tiene, pues, como origen el que, como lo decíamos anteriormente, ¿no? Nos hemos vuelto simplistas en el momento de evaluar, ¿sí? No entendemos que el proceso de evaluación es un fenómeno completamente complejo y que la opinión que llegas a tener de una persona a razón del análisis que hiciste de una serie de circunstancias que te ha presentado, no dejan de ser más que el desempeño momentáneo de esa persona. Y que quizás al día posterior su desempeño vaya a cambiar, a pesar de que existan esos mismos elementos que te permitieron dar una impresión, un calificativo, una clasificación de esa persona. Sí, tener un referente, ¿no? En un momento determinado del proceso, cual sea el tiempo en que se dé, ese referente no va a ser permanente, ¿no? El referente o el juicio que tú tienes, el juicio que emites, la medición que haces en el momento de que estamos hablando, no es garantía de realmente de lo que el alumno, como persona, como ser humano, es capaz de hacer o es responsable de hacer, ¿no? Fíjate que aquí es donde entra y cobra mucha relevancia lo que se ha venido impulsando desde hace algunos años, por lo menos de una década para acá, hablo de 2010 para acá, un término que pues está muy extendido en el término, en el concepto, pero en la práctica todavía es muy, muy difícil encontrar algo concreto en ese sentido. Me refiero a la evaluación formativa, Felipe, Juan. No me bajará a mentir, también las personas que están escuchando, principalmente los maestros, evaluación formativa hace referencia exactamente a lo que estamos hablando, Felipe, a evaluar, a ir encontrando durante el proceso, sea cual sea educativo, sea formativo en una empresa, sea formativo en la familia, a ese proceso de cómo la persona va adquiriendo una educación o una habilidad o va desarrollando un valor, por ejemplo, ¿no? Entonces, este término de la evaluación formativa que hace énfasis exactamente en esos pequeños detalles que se tendrían que ir corrigiendo en el momento preciso de ir desarrollando la acción o la actividad para que la persona, en este caso el alumno, se dé cuenta exactamente en dónde tuvo un obstáculo
y tuvo que saltarlo con ayuda de otra persona, o tiene que buscar otro camino, o tiene que buscar otra alternativa para poder saltar el obstáculo de manera correcta y de manera autónoma, ¿no? Entonces, esta es, creo que una de las cuestiones también en las que tenemos que ir apuntalando en esta parte de la nueva escuela mexicana, que yo coincido nuevamente contigo en el sentido de que tenemos que hablar de una nueva educación mexicana, porque esta cultura de la evaluación tiene que formar parte también de esta nueva educación que tenemos que impulsar en las escuelas, e ir capacitándonos, Felipe, porque no es algo que también se pueda dar, Juan, no es algo que se pueda dar así como por leer un libro y ya está, ya lo aprendiste, ¿no? Es algo que durante la práctica es como cortar una hoja de una tabla de madera, ¿no? Si no la cortas, nunca vas a aprender. Por más que tú leas 10 veces el procedimiento para cortar una tabla, si no la cortas tú con el serrote y agarras y marcas con escuadra y el lápiz la línea sobre la que vas a cortar, jamás lo vas a aprender a hacer. Exactamente así pasa con la evaluación formativa. Si no te entrenas para poder estar al pendiente de los alumnos en el momento preciso, cuando están consultando el diccionario para buscar una palabra, o cuando están seleccionando información para elaborar un ensayo, o cuando están eligiendo el concepto adecuado para hacer una presentación, va a ser muy difícil que podamos ir poniendo en práctica este concepto y sacarle provecho, desde luego, ¿no? Yo creo que también ahí es algo en lo que tendremos que ir pensando seriamente, y pues también las autoridades educativas que se encargan de la formación de nuevos maestros y la capacitación de los maestros que estamos ya actualmente en servicio, en abordar estos temas, pero con otro, no solo con otro sentido y con otro significado, sino con otra estrategia formativa, Felipe. Porque creo que es algo que también nos ha fallado mucho. ¿Cómo nos acercamos nosotros, los docentes, a las ofertas de actualización y capacitación? Las raíces de esta cultura tradicional de la clasificación son muy fuertes. Yo no dudo que, como tú dices, a últimas fechas, en los espacios de capacitación para los maestros, se haya hablado y te encuentres fácilmente a muchos maestros que te definan lo que es evaluación formativa, cuándo y en qué momento tiene que aplicarse esa visión. El problema es el mismo sistema. Yo recuerdo ahorita, para no ir muy lejos, y aquí creo que ya Juan estará un poquito con más elementos para opinar, que cuando se tomó la decisión de aplicar la estrategia Aprende en Casa, pues la pregunta inmediata era, ¿y las calificaciones? ¿Cómo las van a poner? A tal grado que yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Puebla, que el gobernador tuvo que salir y decir, no se preocupen por las calificaciones, todo mundo está aprobado. ¿Sí? Y como que esa determinación, esa que no pasa de ser una opinión de una persona, por muy gobernador que sea, vino a determinar una serie de situaciones. Como que el papá ya no se empezaba a preocupar tan intensamente, porque pues ya, de todas formas, pues el gobernador ya dijo que todos van a pasar. Sí. Y el mismo maestro, ¿no? Pues ¿para qué voy a meter profundidad en mi planeación? Si todos van a pasar, ya no tiene ningún sentido. Y bueno, ¿qué te puedo decir del chavo, del estudiante? Maestro, pues, la verdad, ¿qué sentido tiene que yo le mande mis trabajos, mis evidencias, si pues todo el mundo va a pasar? Es más, yo me siento incómodo, me siento frustrado de ver que mi compañero no trabaja y yo sí le estoy echando ganas y va a sacar la misma calificación que yo. Entonces, estas raíces que tiene esta cultura tradicional de la evaluación, híjole, tiene que ser algo que sistemáticamente se tiene que tomar y bombardear para que la visión cambie, ¿no? ¿O tú qué opinas, Juan? Gracias, Felipe. Huicho, buenas tardes, amigos que nos están escuchando en todo el territorio del estado de Puebla. Es un tema, el asunto de la evaluación, sobre todo en las escuelas, es un tema, a mi juicio, muy polémico.
Primero, porque creo que por ahí en alguna parte ustedes decían que habría que definir con precisión cuál es la concepción que tenemos nosotros del tema evaluación, qué es. Y dos, bien lo decían también ahí, venimos arrastrando en el sistema educativo, no solo de Puebla, sino a nivel nacional, una concepción equivocada del asunto. Yo le llamo no tanto evaluación, yo le llamo asignar calificaciones a los alumnos en determinado momento. Se convirtió esta especie de premio castigo. Pero peor todavía, si tú le preguntas al maestro al inicio del año escolar, cuando recibe un grupo de alumnos, ¿qué pretende? Es posible que haya muchos maestros que te contesten y digan, bueno, pretendo alumnos de 10. Y si tú le preguntas al padre de familia, ¿qué pretende usted cuando su hijo va a la escuela? El padre de familia dice que mi hijo saque 10 o que me traiga buenas calificaciones. Y las buenas calificaciones son un 10. Y si tú le preguntas al niño, al inicio de un año escolar, oye, mijo, ¿y tú qué aspiras? ¿Qué pretendes? Pasar con 10 el año escolar. De ahí que cobra sentido afirmar y decir que la calificación se convirtió en las escuelas como una especie de premio castigo. ¿Por qué? Porque ya saben que la necesidad no es el aprendizaje. La necesidad es que el padre de familia esté contento y el alumno esté contento porque los alumnos sacan 10 y el maestro se sienta feliz porque sus alumnos alcanzaron un 10. Bajo esta lógica, entonces, se ha perdido y se pierde el profundo sentido que debería de tener el asunto de evaluación. La calificación debería de ser un factor solamente de todo un proceso de evaluación dentro de la institución o dentro del grupo. La calificación del alumno es yo creo que la evaluación tendría que ser una valoración de todo el proceso y lo que aprende el alumno que se refleja como una calificación es uno de los tantos rasgos que el docente tiene que tomar en cuenta para hacer esa valoración de qué tan eficientes están siendo los procesos que se desarrollan en la escuela o en el grupo. Pero sin embargo, tergiversar, mal entender a lo mejor el proceso evaluación, y estamos hablando de escuelas, nos lleva a esta situación de inutilidad, y yo lo digo así, inutilidad, porque en el campo laboral podemos encontrar estudiantes que durante toda su vida escolar fueron de 10, pero en el campo laboral tienen un muy mal desempeño o muchas dificultades para desempeñarse porque no importó tanto los aprendizajes que el alumno iba a adquirir durante el proceso escolar. Lo que importó para el alumno es que tuviera 10 y si hacía trampas para obtener el 10, pues se valía, ¿no? Nosotros lo hicimos, Felipe. Nosotros vivimos aquella etapa de los acordeones cuando íbamos a la escuela, no había tecnología, pero ¿cuántos no de nosotros palpamos de cerca cómo el reto era burlar al maestro con el mejor acordeón a lo mejor? Entonces, lo que importaba era una calificación y no tanto el aprendizaje. Antiético, pónganle el calificativo que quieran, pero al final de cuentas, ese era el esquema en el que se crece socialmente, en el que se desarrolla cada estudiante dentro de las escuelas. Y ese es el esquema donde se desarrolla el futuro maestro o se desarrolló el futuro maestro. La calificación del alumno es una herramienta de premio castigo. Te portas mal, te repruebo, canijo. Te portas bien, te sobreestimulo. ¿Qué me importa si en un examen escrito sacaste 7? Pero como me hacías favores, como nunca me contradecías como maestro, pues te mereces el 10. Pero si sacaste 10 en un examen que te apliqué, pero eras desordenado, contestabas, eras indisciplinado, pues te lo convierto en 7. Es todavía un premio castigo solamente. Ahí me detengo un poquito,
Felipe, porque yo creo, bien lo decía Luis, que la evaluación tiene que ser algo que tenga mucho de perspectiva a partir de cómo planteo yo mis actividades y lo que debe de aprender el estudiante. Al final de cuentas, que voy a valorar, ¿no? No es exactamente así. Repito, dije que me detenía, pero ya pongo el último ejemplo. En la industria... Claro. Hey. Bueno. No te escucho bien. Bueno, Adelante. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en de Cali de Herrera. Spa Center. Radiotepeaca.com. Clínica Cristo Rey. Pone a su servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 Sur número 151, barrio de San José, en Tecamachalco. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372. Para nosotros, tu salud es primero. Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Asaderos Danis, especialistas en pollos. Te ofrece un menú de gran variedad, como pollos, enchilado, natural, chimichurri, al mojo de ajo, encacahuatado, cortes, New York, ribeye, tibón, picaña, arrachera, snacks, alitas de pollo, baby ribs, tacos de longaniza, asada, arrachera, chistorra, chorizo argentino, carnes nacionales como costillas asadas y filete de res, con variedad de 8 salsas. Y eso no es todo. En la compra de pollo y medio te damos un refresco de 2 litros, y si dices que lo escuchaste en Radio Tepeaca, te damos 2 refrescos de lata. ¿Qué esperas? Realiza tu pedido al 2231-1327-37. Además, contamos con servicio a domicilio solo en Tepeaca, o visítanos en calle Francisco y Madero, número 729, barrio El Exeomo. Te esperamos de viernes a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche. Contamos con certificación Angus. Asadero Danis, radiotepeaca.com.
Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, central de abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. Asaderos Danis, especialistas en pollos. Te ofrece un menú de gran variedad, como pollos, enchilado, natural, chimichurri, al mojo de ajo, encacahuatado, cortes, New York, ribeye, tibón, picaña, arrachera, snacks, alitas de pollo, baby ribs, tacos, de longaniza, asada, arrachera, chistorra, chorizo argentino, carnes nacionales como costillas asadas y filete de res, con variedad de 8 salsas. Y eso no es todo, En la compra de pollo y medio, te damos un refresco de 2 litros. Y si dices que lo escuchaste en Radio Tepeaca, te damos 2 refrescos de lata. ¿Qué esperas? Realiza tu pedido al 2231 1327 37. Además, contamos con servicio a domicilio solo en Tepeaca, o visítanos en calle Francisco y Madero, número 729, barrio El Exeomo. Te esperamos de viernes a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche. Contamos con certificación Angus. Asadero Danis, radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, central de abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. ¿Qué tal, amigas, amigos? Ya estamos de regreso en esta tarde, martes, una tarde un poco lluviosa. Estamos aquí nuevamente hablando sobre un tema importante no solamente para los que nos dedicamos al tema de la educación, sino en general para la sociedad. Y antes de continuar, Felipe, Juan, si me permiten, vamos a agradecer un poquito las personas que nos han enviado sus comentarios. Gracias al maestro Gamaliel Ávila Toscano, que nos dice que son muy acertados los comentarios. Un saludo para Gamaliel. A Adel López, un saludo que también está escuchando. A la maestra Sofi Tiro, a José Rubén Sánchez de Ita. Saludos también, amigo José Rubén, y al compañero, amigo Tony Blue. No sé si estoy expresando bien su nombre, pero dice el comentario: desafortunadamente, tanto maestros como alumnos se preocupan más por el número en la casilla de evaluación que de aprender, o mejor dicho, de comprender. Hay niños que se aprenden el himno nacional, pero ni lo comprenden. Tienes mucha razón, Tony, mucha razón. Y no solamente se expresan, se reproducen, se memorizan, pero no tenemos ni la menor idea de lo que estamos diciendo, hablando o así. Incluso, ¿no? Y por último dice que sepa aplicar el conocimiento en situaciones reales. No se aprende, no se aprendió y sacó 10 en el examen, pero mañana ya no sabe nada. Tienes toda la razón, Tony. Al alumno hay que evaluar y al docente hay que evaluar por lo que hace fuera del salón de clases, lo que dice, cómo se comporta, cómo se expresa, qué es lo que realmente, cómo enfrenta la vida, ¿no? Tienes mucha razón, Tony. Y pues, ¿qué te parece, Felipe, Juan? Terminamos de escuchar tu comentario, Juan, porque quedó trunco y está muy interesante. Gracias, Huicho. Gracias, Felipe. radiotepeaca.com. Quiero abordar también algo y a lo mejor reciba yo críticas de algunos compañeros maestros, pero no es mi intención incomodarlos, sino solamente plantear
lo que ha venido sucediendo en el caso de México, yo soy un convencido de que el sistema educativo de los países pobres fue diseñado por el neoliberalismo con la única intención de controlar, con la única intención de que lo que le llamamos excelencia o calidad educativa no lo sea, sino que de alguna forma se le den a los alumnos ciertos conocimientos sosos, un poco inútiles, y de ahí que a lo mejor a veces hasta creemos que sucede algo sin que suceda. ¿A qué voy? ¿A qué pongo el ejemplo? La actual ley, por ejemplo, general de educación señala y dice que tenemos que hacer alumnos críticos en las escuelas. La gran pregunta es, ¿estamos verdaderamente las escuelas trabajando para hacer alumnos críticos? Y yo digo que no, y pareciera que estamos confundiendo esta situación. Creemos que sí cuando no. A ver, vamos a poner sobre la mesa, y si nos escucha el presidente y se enoja, pues ya ni modos, pero vamos a poner sobre la mesa un ejemplo claro, Juárez. Se parte de la premisa para, según nosotros, hacer alumnos críticos. ¿Cuál es la premisa? De que Juárez fue un patriota. Y a partir de ahí le decimos al alumno, a ver, opina, analiza, delibera, y llega a la conclusión de que Juárez fue un patriota. Y nosotros creemos que cuando le decimos al alumno que delibere sobre una premisa preestablecida, creemos que es crítico. En lo personal creo que tendríamos que decirle, a ver, aquí hay un elemento, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay cuatro, júntalos, analízalos, delibera, si verdaderamente Juárez fue un crítico o no lo fue. Ahí estaríamos cambiando un poco la orientación del sentido crítico. Pero si le decimos al alumno a partir de una premisa, Juárez fue un patriota, pero a ver, delibera, mira, dilo con tus palabras, ¿por qué crees que fue un patriota? No estamos haciendo alumnos críticos. Nuevamente, lo que dicen ustedes, estamos adoctrinando alumnos. Y el tema de evaluación, entonces, no está evaluando verdaderamente la parte de los aprendizajes del alumno, incluso a partir de lo que la ley señala. Entonces, creo que entre nosotros los maestros también hay una gran confusión sobre cómo o qué debemos de evaluar. Y desafortunadamente yo creo que todos los maestros, como una parte dogmática, aplicamos los materiales que nos envía la SEP y se vuelven incuestionables, ¿eh? Todos los contenidos y materiales que nos envía la Secretaría de Educación Pública se vuelven incuestionables, y yo digo que son dogmas que los adoptamos como verdades irrefutables, y sobre eso queremos construir alumnos críticos, y sobre eso oscila la calificación y la evaluación que decimos nosotros que le aplicamos al alumno. Pero si algo se sale de ese esquema, ya no se justifica, ya no tiene validez, ya no se evalúa incluso. De ahí que entonces al alumno le aplicamos un examen, entre comillas, evaluación, pero a partir de lo que nos dicen que debe de aprender solamente el alumno y a partir de lo que yo le digo como maestro que debe de aprender. Imaginemos que en un salón de clases un alumno dijera, en el caso anterior que yo ponía, que Juárez era un anti-mexicano, antipatriota, que lo que Juárez quería era entregar el país a Estados Unidos. Yo creo que más de un maestro lo reprobaría por una concepción, va a decir, estás equivocado, no puedes tú salirte de un esquema cuadrado donde estamos trabajando nosotros. Y estábamos hablando de evaluación, pero la evaluación tiene que ver mucho con el asunto contenidos, con el asunto aprendizaje del estudiante. Contenidos sobre todo. Y entonces por eso creo, entre otras cosas, que al final la calificación termina de ser solamente una terrible simulación. El alumno hace como que aprende, el docente hace como que enseña y el padre de familia pues hace como que está contento con lo que el alumno aprende o lo que su hijo aprende. Poner en crisis estas concepciones tendría que ser parte. Luis, hablabas de una capacitación en materia de evaluación. Poner en crisis estas concepciones tendría que ser parte de una reflexión de nosotros los maestros, pero no lo hacemos. Preferimos seguir aplicando exámenes donde le decimos al estudiante, escribe el año en que nació Benito Juárez, escribe el año de inicio de la Revolución Mexicana, escribe el año de inicio
de la independencia de México. ¿Y eso qué? ¿De qué sirve? Hablando de aprendizajes y de evaluación. Ahí me detengo. Sí, mira, yo creo que el problema que estás planteando y que pones aquí en la mesa es de una profundidad extraordinaria. Porque yo estoy cierto que en la medida en que el sistema verdaderamente no se transforme, difícilmente vamos a poder con otras formas llegar a otros lados. Y creo que estamos a punto prácticamente de empezar a conocer cuál es exactamente el contenido novedoso de lo que han llamado Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, dando los antecedentes que tuvimos en este año, yo no le veo que verdaderamente vaya a haber un cambio infraestructural, ¿sí? Y utilizo esa palabra a pesar de que es meramente material, pero pues para que dé la clara idea de que se requiere nuevos cimientos en esta concepción de lo que es el proceso educativo. Si nosotros vamos a seguir con alguna de estas explicaciones que ustedes acertadamente han mencionado, no veo la manera de que podamos cambiar, inclusive con muchísima capacitación, porque yo tengo certeza de que el maestro ha estado continuamente en la actualización de esto. Y hoy es muy difícil que en una plática de maestros no se exprese o no se diga la expresión de que la evaluación tiene que ser formativa, por ejemplo. El asunto es, sí, ¿qué cosas debo de entender por ser una evaluación formativa? Y la costumbre nos lleva a la medición, a la clasificación. Tienes que ser una persona buena. Sí, pero ¿qué cosa es bueno? Y empezamos a poner conforme las concepciones visuales de el que evalúa a la gente conforme su respuesta. Esto es, en términos reales, se está perdiendo al ser humano, ¿sí? La evaluación no está rescatando al ser humano, porque lo está clasificando, y sin embargo los desempeños que tiene potencialmente el ser humano son extraordinariamente vastos y también extraordinariamente complejos. ¿Cuántos, y tú como penalista, bueno, más bien como abogado, Juan, sabes que muchas de las personas que delinquen no entienden que están delinquiendo? No entienden que están al margen de una reglamentación y creen que su actuar es con base en lo que ellos están entendiendo como bueno. Y en esta problemática que se plantea, híjole, yo creo que es muy grande la tarea. O sea, transformar. Y eso es lo que pretende la cuarta transformación, es cambiar todo un sistema. Y mientras esto no se pueda objetivamente establecer, yo veo muy complejo que vayamos a verdaderamente hablar de una nueva posibilidad, ¿sí? Yo siento que tiene que buscarse otra posibilidad. Yo en lo particular, por ejemplo, siento que en educación básica no tendría que haber ni aprobados ni reprobados. Solamente hay estudiantes. Estudiantes que se les debe de establecer la comprensión plena, total, del potencial que tienen para poder rescatar todo lo que les pueda servir de su entorno, aprendizajes, situaciones, etcétera, y que con esos elementos tomen las mejores decisiones.
Es muy, muy complejo, porque aparte de ello, tenemos una presión social extraordinaria, ¿no? Bien, Claro. adelante, ¿querías comentar algo? Sí, no sé si me permitas el comentario. Incluso yo podría decir, porque por ahí, y digo, llevo muchos años en el tema investigando, estoy haciendo un libro sobre educación, ya lo he dicho, y espero no me lo tomen a mal. Y dentro de los capítulos, por ahí alguno de ellos se aborda el asunto del que estamos hablando. Primero, como que no estoy del todo de acuerdo en cómo se plantean algunos conceptos, incluso el asunto de la evaluación formativa. Pareciera que el adjetivo se refiere a la evaluación y no al estudiante. No sé si me explico. Yo creo que para desglosar el concepto formativo tendría que ser una especie de evaluación a la formación del estudiante. Pero decimos evaluación formativa como que en el fondo decimos que pareciera que formativo es el método. No sé si me explico, y hasta eso habría que desmenuzar y desglosar. Pero supongamos que la evaluación formativa se refiere a cómo se está formando el estudiante. Aquí partimos de otra, o mejor dicho, nos encontramos otra situación complicada. Dentro de estos trabajos de investigación, yo digo que el docente, para que tenga una visión de cómo ir valorando la formación del estudiante, tiene que tener una visión amplísima de muchas disciplinas o aspirar a tenerlas. Es decir, la capacitación docente no tendría que centrarse, y ese a mi juicio es un error, no tendría que centrarse en enseñarle al docente ciertas habilidades o ciertas actividades o ciertas estrategias sobre ciertas materias concretas, no. La capacitación tiene que caminar en el sentido de hacer un docente con una visión amplísima de lo que está sucediendo alrededor de él. Es decir, al docente, a mi juicio, tendríamos que capacitarlo en filosofía, en economía, en política, para que entienda desde el punto de vista político, económico y social cómo se desenvuelve la sociedad, cómo camina la sociedad, cómo caminan los fenómenos económicos, incluso cómo caminan el control político y social y económico de los poderosos sobre los que no lo son. Solamente con esa visión amplísima de los docentes podríamos aspirar nosotros a revolucionar el proceso educativo. Y entonces, como que cobra más sentido, si hablamos de evaluación, como que cobra más sentido ya ir midiendo cómo se va formando el estudiante en esas disciplinas. ¿Cómo se forma mi alumno? Hablo de secundaria. ¿Cómo se forma mi alumno de secundaria? En entender la política internacional, porque ese es parte de un contexto internacional que tiene que comprender el docente y el estudiante. Si no, entonces, ¿para qué sirve el proceso educativo? Entonces, con base en lo que dices, Juan, sí. A ver, con base en lo que dices, sería el conocimiento adquirido por el estudiante el que tendría que determinar el estatus en el estatus en el que se encuentra, ¿no? Sí, por eso, pero si hablamos de evaluación, la evaluación tiene que ir valorando cómo evoluciona el proceso formativo del estudiante. Pero cuando hablamos de evaluación formativa, pareciera que la estamos encasillando el concepto en la parte metodológica solamente de la evaluación. Y como que la separamos del estudiante. No, incluso a mi juicio, la evaluación formativa tiene que ser a veces hasta imperceptible en el estudiante. Tiene que ser un proceso de observación del docente sobre cómo va evolucionando el estudiante. Y para esto el docente seguramente va a echar mano, a partir de una visión amplísima que tiene, cómo va a echar mano para valorar eso. Quiero poner un ejemplo, Felipe. O sea, pero espérame, ahí entonces el papel del evaluador tendría que cambiar completamente. Sí, por supuesto. Pero tiene que cambiar a partir incluso de una capacitación que se le dé de la Secretaría de Educación Pública. Pero ¿qué pasa? Si desde la Secretaría de Educación Pública las 16 horas por ahí de evaluación, donde dicen, pues mira, vas a usar una rúbrica, y la rúbrica es una panacea, porque aquí, mira, vas a escribir todo, pues entonces, ¿dónde está esa visión global del docente y luego del estudiante en un proceso formativo?
no tiene sentido, ¿eh? Y entonces no tiene sentido la capacitación así, dada así de esa manera y de esa forma a los docentes. Totalmente. Mira, yo iba a poner el ejemplo rapidito y creo que ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Desde cuando yo fui a la secundaria, que no tiene muchos años porque todavía me siento joven, ejemplo en matemáticas, el teorema de Pitágoras, no sé, el triángulo rectángulo, por ejemplo, que si la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Estaba exactamente la misma premisa cuando íbamos a la secundaria y lo seguimos trabajando con los alumnos de secundaria en la actualidad. Y perdónenme, pero visto así, dado así de simplista, ¿de qué sirve? Si este conocimiento no tiene una comprensión aplicable, no solo al contexto cercano del estudiante, sino aplicable a todos los fenómenos sociales, políticos y económicos que están sucediéndose en el mundo. Pero para poderla aplicar hay que entender eso. No es tan elemental nada más de decir, pues voy a comprender el teorema X y lo voy a aplicar en la vida cotidiana. No, para poder aplicarlo tengo que tener una visión amplísima de lo que está sucediendo en todo el mundo. Y tengo que tratar de entender eso, pero a los docentes tenemos prohibido o no hemos podido o no queremos aprender o entender, comprender los fenómenos que están pasando. Peor todavía, he conocido a docentes que dicen, no, es que yo no me voy a meter en el tema político, no me gusta lo político. Maestro, te tendría que gustar porque tienes que entender, la política es parte de entender cómo se suceden los fenómenos sociales o de gobierno en estos momentos. Nuestras propias limitantes. Se acabó el tiempo, creo, pero ahí me detengo. Perdónenme, me extendí. Un breve, porque quiero retomar dos cosas que dijo Juan perfectamente. Uno, sí es necesaria una visión ampliada de la educación por parte de los maestros, pero también es necesario y urgente una visión ampliada de la educación de quienes dirigen el sistema, no solamente en el Estado, sino también a nivel federal. Adelante. Por otra parte, hace falta esa visión amplia de quienes están a cargo de hacer operar. Y segundo, Tony Blue, la educación en las aulas se cambia cuando se cambia la manera de formar al maestro. Los maestros al docente lo formamos sino de comprender y aplicar el conocimiento en la vida real, así formará a los alumnos. Hay una premisa que nos han manejado desde hace un buen rato, que el maestro enseña como aprende. Entonces, sí es urgente también cambiar, transformar. Sí. La capacidad de los maestros para poder hacer cambiar la formación en los alumnos. Adelante. El programa, y la vez anterior que se cortó ahí en Tepeaca, nos reclamaron que no hubo conclusiones. Y bueno, este tema es amplísimo, yo no creo que se vaya siquiera a acabar ni en el próximo, y por lo tanto vamos a decirle a nuestros escuchas que seguiremos con el mismo para la siguiente semana y que nos quedamos ahorita en este planteamiento de cómo la evaluación sigue, pues de alguna manera lastimando fundamentalmente a los evaluados, porque las consecuencias son verdaderamente extraordinariamente lastimosas cuando esta calificación, esta evaluación tiende a ser un tanto negativa. Entonces, y como bien lo comentaba Juan, ¿no? La transformación que se requiere es entender que la evaluación no tiene que ser un proceso de una sola dirección, tiene que ser un proceso dual. Esto es una dialéctica completa, ¿no? Y para esto, y quizás pudiera sintetizar de alguna manera lo que estamos tratando de decir, quiero mencionar una expresión de Sor Juana Inés de la Cruz.
creo que lo puede ilustrar bien. Tanto peca el que paga por la peca como el que peca por la paga. Y yo creo que aquí esta expresión de la musa mexicana más reconocida mundialmente es clarísima. En el proceso de evaluación no solamente tiene que tener un valor de uso el evaluador o el evaluado, este proceso tiene que ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En fin, damos hoy por concluida nuestro programa de radio y quedando ahí muchos temas, porque, por ejemplo, todavía falta saber, sí, cuál es la alternativa, porque es bien fácil agarrar y decir, criticar. Y cosa curiosa, compañeros, en el decreto que se dio para el cómo se tenía que evaluar en el proceso de contingencia que tuvimos, tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Teóricamente pareciera no estar tan desfasado. El problema es cómo lo interpretamos. Entonces, dejamos por hoy esta charla con un pendiente muy claro y vamos a tratar de despejarlo en nuestra próxima sesión el próximo martes. ¿Sí? El próximo martes 14 de julio, ya estoy que no soy francés, lo se nota, para que sigamos abundando sobre esto. ¿Les parece? Agradezco a Juan, a José Luis, a Jesús Huerta, a la gente que está allá en Radio Tepeaca por sus atenciones. A todos un abrazo y síganse quedando en casa, que el asunto está cada vez más serio. Enhorabuena. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, nos vemos la próxima semana a todos.